el derecho laboral porque en algún momento ustedes pueden tener que trabajar en relación de dependencia o bien tener su empresa con dependientes, por lo que no deben desconocer algunos conceptos básicos de derechos y obligaciones que emanan de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Primero vamos a comenzar por qué se entiende por trabajo humano. Trabajo humano es toda actividad lícita prestada a otra persona, ya sea física o jurídica, a cambio de una contraprestación. El trabajo humano puede ser realizado de manera autónoma o bien en relación de dependencia. El trabajo autónomo es la actividad económica o profesional realizada por persona física de forma habitual, personal y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona. En cambio, el trabajo en relación de dependencia es aquel en el que existe subordinación. ¿Qué tipo de subordinación? Técnica, económica y jurídica. Hablamos de subordinación técnica porque el trabajador recibe instrucciones de la forma en que debe realizar sus tareas. Esta característica resulta más clara o evidente en los trabajos menos calificados y no suele darse o ser tan evidente en los casos de los trabajadores que tienen que realizar tareas profesionales con conocimientos especializados, pero siempre existe. La subordinación económica se refiere a que el trabajador realiza su trabajo a cambio de una remuneración y la subordinación jurídica es la principal característica que tiene el trabajo en relación de dependencia y se refiere a la facultad que tiene el empleador de sancionar al trabajador. El trabajo que regula la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, como bien ya dijimos, es el trabajo en relación de dependencia, ¿sí? No regula el trabajo autónomo, no regula el trabajo benévolo, ni tampoco el trabajo familiar, solamente el trabajo en relación de dependencia. Por lo tanto, según la ley de contrato de trabajo, trabajo es toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, por eso estamos hablando de subordinación, mediante una remuneración, ¿sí? Y el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas y principios que están orientados a regular el trabajo en relación de dependencia, es decir, las relaciones laborales nacidas por la prestación de un trabajo voluntario, retribuido por cuenta ajena y subordinado al poder de otra persona física o jurídica, comúnmente llamada empresario o empleador, ¿sí? El fin del derecho laboral es conseguir la protección del trabajador. Por eso se dice que es un derecho tuitivo del trabajador, porque procura nivelarlo en relación con el empleador. Y el derecho laboral se caracteriza por una serie de principios que los vamos a mencionar, que son muy importantes que los tengan en cuenta. El principal principio del derecho laboral es el principio protectorio, es su esencia. ¿Por qué? Porque la ley parte de la base de que el empleador y el trabajador no son iguales, como bien dijimos recién. El trabajador tiene menor capacidad de negociación que el empleador en virtud del estado de necesidad en el que se encuentra. Además, porque la mano de obra es sustituible. Como la ley reconoce que el trabajador no puede individualmente negociar en igualdad de condiciones con su empleador, le da un piso mínimo de derechos. Por lo que este principio se manifiesta en 3 reglas fundamentales. La primera de ellas es indubio pro operario, la segunda, la norma más favorable, y la tercera, la condición más beneficiosa. ¿Qué significan estas 3 reglas? Indubio pro operario significa que, ante la duda respecto a cómo debe interpretarse una ley, siempre se estará por aquella interpretación que resulte más favorable para el trabajador. La norma más favorable significa que cuando una misma situación pueda ser regulada o se le pueda aplicar varias normas, deberá elegirse aquella que también resulte más favorable para los trabajadores. Y la condición más beneficiosa significa que una ley no puede de ninguna manera empeorar la situación laboral de un trabajador. Siempre las modificaciones que se introduzcan deberán ampliar y no disminuir derechos, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Bueno, seguimos.
Otro de los principios del derecho laboral es la irrenunciabilidad, que significa que el trabajador de ninguna manera puede renunciar o disponer en su propio perjuicio los derechos y beneficios que se deriven del contrato de trabajo. La continuidad, que significa que ante la duda siempre se presume la continuidad del contrato de trabajo. Todo contrato se presume que es de tiempo indeterminado, salvo excepción. Primacía de la realidad, que significa que no interesan las formas o apariencias, sino lo que subyace. El principio de buena fe, que es sumamente importante, que se refiere a la forma en que deben conducirse tanto el empleador como el trabajador, es decir, deben obrar con diligencia, con honestidad, con prudencia, sin engaños o trampas. La gratuidad, que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Esto es que si el trabajador recurre a la sede administrativa en el Ministerio de Trabajo, los asesores letrados lo pueden aconsejar gratuitamente. La progresividad, que significa que no puede volverse hacia atrás sobre lo que ya hubiere resuelto. La no discriminación e igualdad en el trato. Esto significa que de ninguna manera el empleador podrá impartir un trato desigual entre los trabajadores por motivos de sexo, religión, políticos, gremiales. De hecho, la selección, el pago o el despido que se produzca solo podrán ser motivados por cuestiones de idoneidad o características de las funciones a desempeñar. Y la equidad y la justicia social, que los vamos a mencionar de manera conjunta, que significa dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común, respetando siempre la dignidad del trabajador como persona humana. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de otros dos conceptos importantes para hacer una distinción. Vamos a hablar de relación de trabajo y de contrato de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo su dependencia, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. La relación de trabajo implica la prestación efectiva de servicios. Una relación de trabajo puede encontrarse encuadrada dentro del derecho administrativo, si se trata de un trabajador que se desempeña dentro de un organismo público. Pueden encuadrarse dentro del derecho laboral, si se encuentra en relación de dependencia en el ámbito privado, o bien pueden encuadrarse dentro del derecho civil, si la persona que trabaja es autónoma bajo la figura de contrato de servicios. En cambio, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra persona y bajo su dependencia, mediante el pago de una remuneración. Es decir, que la diferencia entre una y otra es que el contrato de trabajo se da únicamente cuando estamos hablando de contrato, de relación de trabajo en relación de dependencia. Distinto es la relación de trabajo que se produzca cuando el trabajador lo hace en un organismo público o de manera autónoma. Será encuadrado en diferentes leyes. Un contrato de trabajo presenta las siguientes características. Es conmutativo porque en el momento de la celebración del contrato ya se conocen las prestaciones a cargo de ambas partes. Es consensual porque hay acuerdo de voluntades. Intuito personae porque se constituye a partir de las características o cualidades de una persona en particular y por lo tanto esta no puede ser sustituida por cualquier otra persona para cumplir con esa obligación. Es oneroso porque cada parte debe cumplir con una prestación que signifique desprenderse de algo en beneficio de la otra. En el caso del trabajador, este pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y en el caso del empleador abona al trabajador una remuneración. Es bilateral porque establece las obligaciones para ambas partes y de tracto sucesivo porque su ejecución se da en el transcurso del tiempo a través de prestaciones que se ejecutan permanentemente. Un segundito. Ahí está. ¿Quiénes son sujetos del contrato de trabajo? Tenemos dos sujetos principales que son el trabajador y el empleador. El trabajador, como bien venimos diciendo, es quien pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación que es la remuneración.
El empleador, en cambio, es la persona física o conjunto de ellas, o bien persona jurídica, que requiere los servicios del trabajador. Ahora bien, ¿quiénes pueden celebrar contrato de trabajo? ¿Quiénes tienen capacidad para celebrar contrato de trabajo? Tienen capacidad para celebrar contrato de trabajo todas aquellas personas desde los 18 años. También pueden celebrar contrato de trabajo aquellos menores desde los 16 años y menores de 18 con autorización de sus padres, responsables o tutores. Los menores emancipados por matrimonio. Y hay una excepción que vale la pena mencionar, que son aquellos menores entre 14 y 16 años en empresas de familia. ¿Qué son las empresas de familia? Aquellas donde sean sus padres o sus tutores los dueños. La jornada máxima puede ser de 3 horas diarias y de 15 horas semanales. ¿Cuál es el objeto del contrato de trabajo? El objeto del contrato de trabajo siempre va a ser una actividad lícita, personal e infungible, determinada o indeterminada. ¿Qué actividades no pueden ser objeto del contrato de trabajo? No pueden ser objeto del contrato de trabajo aquella actividad que sea ilícita o aquella actividad que sea prohibida. ¿Qué se entiende por ilícita y qué se entiende por prohibida? Ilícita es toda aquella actividad que sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. El contrato de objeto ilícito no producirá consecuencias entre las partes. Distinto es el caso del objeto prohibido, porque en este caso existe determinada norma legal o reglamentaria que ha vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. En este caso, la prohibición del objeto del contrato siempre está dirigida al empleador. No afectará así el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones o indemnizaciones. Vamos a poner un ejemplo de ambos casos para que no tengan dudas. Un ejemplo de objeto ilícito. Por ejemplo, la venta y distribución de estupefacientes, por ejemplo. Es una actividad ilícita. Como es una actividad ilícita, no está amparada por ninguna ley, de ninguna manera una persona va a poder emplear a otra para que haga la distribución y la venta, pero tampoco el trabajador puede hacer dicha distribución y dicha venta. Por lo tanto, si el objeto es ilícito, ninguna de las dos partes tiene derecho a reclamarle nada a ninguna porque están haciendo una actividad contraria a la moral y a las buenas costumbres. Distinto es que sea una actividad prohibida, como por ejemplo, una empresa que se dedica a la pesca, por ejemplo, que tiene sus trabajadores y que tiene prohibida la pesca, no sé, en determinado sector del mar argentino, por ejemplo. Y de repente va a hacer esa actividad en ese sector prohibido. La prohibición es por el empleador y el que va a ser pasible de una sanción es el empleador. Ahora, el trabajador que fue por orden del empleador a pescar, digamos, con la embarcación al lugar prohibido, sí va a tener derecho a percibir su remuneración y sí va a tener derecho a percibir indemnización en caso de que fuese despedido. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 se entiende. una consulta, por ejemplo, que una actividad esté prohibida no quiere decir que sea ilícita. Me Exactamente. remonto, por ejemplo, al caso que cada 2 por 3 sale, por ejemplo, en los noticieros que encuentran, no sé, un taller textil con personas en situación de, no sé, hacinamiento, Exacto. cuestiones así, o esclavitud en un ladrillero. Perfecto, perfecto. No, a ver, está prohibido, ¿por qué está prohibido? Porque ahora vamos a ver las obligaciones de los trabajadores y de los empleadores y sus derechos, y el establecimiento textil con gente hacinada está prohibido. ¿Por qué? Porque hay condiciones mínimas de trabajo que se le debe asegurar al trabajador, pero no significa que la actividad textil esté prohibida en sí, ¿sí? Y el que va a tener la sanción es el empleador. Y de hecho siempre los trabajadores que han sido, entre comillas, rescatados de la situación de hacinamiento, tienen derecho a reclamarle al trabajador que se le otorgue la indemnización o la remuneración correspondiente o las condiciones de seguridad e higiene, que justamente es lo que están reclamando para este tipo de establecimientos. Muy bien tu observación. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Como hablamos recién, es un contrato de trabajo, siempre de las partes que participan del contrato de trabajo emanan derechos y obligaciones.
Ahora vamos a mencionar algunos derechos y obligaciones genéricos, pero bastante evidentes, que surgen de la ley de contrato de trabajo y del contrato de trabajo en sí. Para el trabajador tiene la obligación de ser puntual, de tener asistencia regular, de trabajar con dedicación. Tiene también deber de fidelidad para con el empleador, guardar reserva o secreto, porque a veces tiene acceso a información confidencial. También tiene el deber de cumplir órdenes y las instrucciones que se le den acerca de la forma o modo que debe realizar el trabajo. También debe conservar los instrumentos que se le provean para la realización de este trabajo. Es responsable por los daños que cause a los intereses del empleador. No puede hacer negociaciones tampoco por cuenta ajena en perjuicio de su empleador. Y también tiene la obligación de prestar los auxilios que se requiriesen en caso de peligro grave o peligro inminente. Por ejemplo, en el caso de un incendio, que se estuviese incendiando la fábrica en la cual trabaja y se los llamara a socorrer, bueno, deberían ir, digamos, a socorrer y ayudar al empleador a salvaguardar los materiales. En cuanto a los derechos del trabajador, bueno, estos ya los deben conocer bastante ustedes porque han sido enunciados la mayoría de ellos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En términos generales podemos decir que un trabajador, y este es el ejemplo que estábamos hablando recién de los talleres estos ilegales, prohibidos, por así decirlo, donde los trabajadores, bueno, deben contar con condiciones dignas y equitativas de labor, una jornada de trabajo limitada, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, retribución justa, se le debe asegurar igual remuneración por igual tarea, esto está vinculado con el principio de la no discriminación. También hay protección contra el despido arbitrario, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, también se le queda garantizado a los gremios, esto, bueno, no está en la filmina, lo pueden anotar, sino también lo pueden encontrar en el artículo 14 bis. Los gremios se les reconoce el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a la huelga, por ejemplo. Y también siempre el trabajador va a tener derecho a acceder a todas aquellas prestaciones de la seguridad social y estas son prestaciones que debe asegurar el Estado Nacional. Por otro lado, existen otros derechos que emanan directamente de la ley de contrato de trabajo, como ser invenciones del trabajador. Esto se refiere a que ciertos descubrimientos personales que realizara el trabajador serán considerados de su propiedad, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen, ¿sí? Existen excepciones, sin embargo. También un trabajador tiene derecho a la promoción profesional y a que se le otorgue formación en el trabajo, se le enseñe a realizar la tarea que va a desempeñar. También de la ley de contrato de trabajo emanan algunas licencias especiales a las que tiene derecho el trabajador, licencias por nacimiento de hijo, por matrimonio, por fallecimiento de cónyuge o conviviente, de hijo, de padres, fallecimiento de hermano, también para rendir exámenes en la enseñanza media o universitaria. Y también el muy famoso derecho a la protección de la maternidad. Y esto es importante que lo conozcan, ya que toda trabajadora le queda prohibido el trabajo durante los 45 días anteriores al parto y hasta los 45 días posteriores del mismo. Sin embargo, también la trabajadora podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto a 30 días y que los 60 días restantes los goce posterior al nacimiento de su bebé. La trabajadora siempre deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto. Durante este periodo de licencia, la trabajadora va a conservar su empleo y también gozará de las asignaciones que le otorgará el sistema de la seguridad social. Es decir, en este periodo de tiempo sigue cobrando la trabajadora, pero no es una remuneración lo que cobra en este periodo, porque el que abona esta contraprestación es el ANSES, no es el empleador, ¿sí? O sea, durante esos 3 meses de licencia, el empleador no es el que abona la remuneración. Y también es importante mencionar que de la protección a la maternidad se emana el derecho que tiene la mujer a la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que si una trabajadora fuese despedida dentro de los 7 meses y medio anteriores a la fecha probable de parto o dentro de los 7 meses y medio posteriores
a la fecha, al nacimiento efectivo del niño, se considera que ha sido despedida por causa de maternidad, digamos, por causa de haber sido mamá, y será acreedora de una indemnización especial. ¿Sí? Bien. Dentro de las obligaciones del empleador, también son bastante evidentes. El empleador tiene la obligación de asegurar el pago de una remuneración, tiene el deber de seguridad, de asegurarle seguridad e higiene en el trabajo, buenas condiciones de trabajo, el deber de ocupación, darle una ocupación efectiva, otorgarle tareas al trabajador para que desempeñe. También debe cumplir con las obligaciones frente a los organismos sindicales y a las de la seguridad social, es decir, realizar todos los aportes y las cargas sociales. Debe asegurar igualdad de trato para todos sus trabajadores, también reintegrarle gastos y resarcimiento de daños, y deber de protección y alimentación y vivienda, que en este caso se da, se da cuando el empleador tiene que brindar protección a la vida y bienes del trabajador cuando éste habitar en el establecimiento. Si tuviese la obligación de proveerle de alimentación y vivienda, esta deberá ser sana y suficiente y adecuada a las necesidades del trabajador y de su familia. Y también, digamos, de la ley de contrato de trabajo, si bien hablamos de que es una ley que pretende equilibrar los derechos de los trabajadores frente al empleador, también emanan algunos derechos del empleador, como por ejemplo, uno de ellos es la facultad de organización. Facultad de organización se refiere a que el empleador tiene las facultades suficientes para organizar económica y técnicamente su empresa, indicarle al trabajador la tarea que debe efectuar, las condiciones, el modo, el lugar, el tiempo. La facultad de dirección, que significa emitir directivas mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y modalidad de trabajo. Ius variandi, que es otro derecho, que significa que el empleador tiene la posibilidad de introducir cambios relativos a la forma y modalidad del trabajo mientras no perjudique a los derechos de los trabajadores. También tiene facultades disciplinarias, que es lo que hablábamos de la subordinación jurídica. Significa que el empleador tiene la posibilidad de aplicar sanciones ante faltas o incumplimientos por parte de los trabajadores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que de ninguna manera podrán aplicarse sanciones que importen una modificación del contrato de trabajo. Las sanciones de las que estamos hablando es, por ejemplo, un llamado de atención, no requiere formalidad, un apercibimiento, que en general se recomienda que el apercibimiento sea realizado por escrito, la suspensión del contrato de trabajo, impedir que el trabajador preste tareas durante un determinado periodo de tiempo, y el despido, que implica la pérdida de trabajo. Y por otro lado, otro de los derechos que tiene el empleador es el control de personas. Es decir, es un derecho que se le otorga para que pueda proteger su patrimonio de empleados desleales. El sistema de control de ninguna manera debe vulnerar la dignidad de la persona y son sistemas de control que tienen que ser o bien genéricos, que se apliquen a todo el personal, o bien debe consistir en un sistema aleatorio. Esto es para evitar algún tipo de discriminación para con sus trabajadores en relación de dependencia. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Existen diferentes modalidades mediante las cuales se puede celebrar el contrato de trabajo. Como bien dijimos al principio, todo contrato se considera celebrado por plazo indeterminado, salvo que se haya estipulado por escrito y de manera expresa su tiempo de duración y que las modalidades de las tareas o de la actividad lo justifiquen. Ahora bien, ¿cuál es la duración? Esto es contradictorio, ¿no? Pero ¿cuál es la duración de un contrato de trabajo a plazo indeterminado? Hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse, ¿sí? Salvo que existiesen otras causales de extinción previstas en la ley de contrato de trabajo. Y otras características del contrato de trabajo por plazo indeterminado es que se entenderá celebrado a prueba durante los 3 primeros meses de vigencia, ¿sí? Ahora bien, este periodo de prueba se rige por algunas reglas y tiene algunas limitaciones, como ser, un empleador de ninguna manera puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo, se considerará que el empleador ha renunciado a este periodo de prueba, ¿sí? O sea, yo no puedo contratar un trabajador
decirle cuando está terminando esos 3 meses, bueno, mira, voy a prescindir de tus servicios, entonces chau, no lo indemnizo y después lo vuelvo a contratar. Y bueno, Una pregunta, profe. sí, Es indeterminado a menos que en alguna cláusula se puede especificar un tiempo, ¿verdad? exactamente, Y en este exactamente. caso, ¿se puede recontratar a la misma persona? Bueno, ahí vamos a ver, ahí vamos, te adelantaste un poquito, sí, porque vos tenés los contratos de plazo fijo. Entonces, en los contratos de plazo fijo, por ejemplo, vos podés sí indicar que una persona va a prestar tareas durante una determinada cantidad de meses o incluso de años, hasta 5 años, y después se podría volver a efectuar esa contratación. Pero bueno, se establece de antemano y ambas partes lo conocen, ¿sí? Perfecto, profe. Profe, Sí. un poco en cuanto a lo anterior, en realidad, eso, lo del derecho que tiene un poco el empleador, me entra un poco, digamos, el hecho de que la posibilidad de disponer al empleado en cuanto a la rotación, digamos, dentro de una línea productiva. ¿Entraría eso lo que es el ius variandi, eso, por ejemplo, sería eso? Sí, lo podés hacer, el empleador tiene derecho a hacerlo, pero bueno, hay algunas limitaciones que podríamos después ir directamente al artículo de ley a la ley y repasarlas, pero por ejemplo, este derecho que tiene el empleador de ninguna manera puede afectar, digamos, la comodidad, por así decirlo, del trabajador. Si esto generara algún tipo de incomodidad del trabajador, el trabajador de manera inmediata se lo tiene que hacer saber al empleador, porque estamos diciendo que tienen que obrar los dos de buena fe, decir, mira, yo este horario, esta forma de producción no se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, ahí el empleador tendría que ver la forma, digamos, de que este trabajador no se vea incomodado por esta modificación. Si el empleador no le hiciera caso al trabajador, el trabajador puede ir por vía sumarísima y exigirle, digamos, a través de la vía, a través del Ministerio de Trabajo, que se vuelva hacia atrás la modificación que hizo el empleador, salvo que esta modificación fuera para todos los trabajadores iguales. Entonces ahí el trabajador va a tener que aceptar las nuevas condiciones, ¿sí? Así que sea una modificación para todos. No sé si te queda claro o no. Es como que tiene unos matices. No es que pueda hacer tampoco lo que quiere el empleador. Pero bueno, en términos generales sí puede hacer ciertas modificaciones. Siempre hablando dentro del, como dijimos, dentro del principio de buena fe. Yo te lo modifico siempre que no te esté generando una alteración que te afecte el normal desempeño de la tarea. Y el trabajador, si sí le afecta, se lo deberá avisar con tiempo, ¿sí? Bien, bárbaro, gracias. Bueno, sigamos con unas cuestiones más del periodo de prueba. ¿En dónde estábamos? Bueno, que el empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez. Asimismo, tampoco puede hacer uso abusivo del periodo de prueba, como por ejemplo, contrato un trabajador por 3 meses, lo despido, contrato otro por 3 meses y lo despido, evitando la efectivización. En este caso va a ser pasible de sanciones. Obviamente que acá tiene que haber alguien que lo denuncie, porque si no, de ninguna manera, digamos, se le puede impartir una sanción al empleador si no hay una denuncia de por medio. Durante este periodo de prueba, el empleador debe registrar al trabajador, ¿sí? Las partes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que rige para la ley de contrato de trabajo, para todo el periodo, digamos, de trabajo. Y el empleador está obligado a efectuar el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por este periodo. ¿Sí? Otra modalidad de contrato de trabajo es el contrato a tiempo parcial. En este caso, el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración debe ser proporcional al tiempo completo de la misma categoría o puesto de trabajo, es decir, si yo estoy prestando tareas, no sé, que estoy haciendo una jornada de 2/3 partes de la jornada total, bueno, mi remuneración tiene que ser de las 2/3 partes, ¿sí? No puedo recibir una remuneración inferior o aproximada. Tampoco se podrán realizar horas extras bajo esta modalidad y si en algún mes esta jornada fuese superior a las 2/3 partes, el empleador se va a ver obligado a abonarle la jornada completa al trabajador, ¿sí? Después tenemos otro tipo de contrato
que es el que hablábamos recién, que nos adelantamos un poquito, que es el contrato de trabajo a plazo fijo. En este caso, la duración del contrato va a ser hasta el vencimiento del plazo convenido, el cual no pueden reunirse ciertos requisitos. El principal es que se encuentre celebrado por escrito, porque de lo contrario se considera que es de plazo indeterminado. Y las partes tienen deber de preavisar. ¿Por qué tienen las partes deber de preavisar? Porque si se tiene plazo convenido no debería, digamos, haber obligación. Pero bueno, en este caso, como estamos haciendo primar el hecho de que los contratos se presumen por tiempo indeterminado, más allá de que tengan un plazo convenido, las partes tendrán que recordarle a la otra parte que se está por acabar el contrato, ya que si no se le preavisara al trabajador, se presumirá que el contrato se convierte en plazo indeterminado, ¿sí? Se ratifica, digamos, que es por plazo indeterminado. Después tenemos otro tipo de contratación, que es el trabajo eventual. Esta modalidad de contrato de trabajo es un poco más complicada por ahí de distinguir, es un poco más discutible. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo eventual, la duración del contrato no puede preverse. Ustedes van a preguntarse cómo puede ser que no podamos prever. Entonces, ¿qué? ¿Es indeterminado? No, porque estamos hablando de que el trabajador es contratado para hacer un servicio extraordinario determinado de antemano, ¿sí? O por exigencias extraordinarias de la empresa. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé, una empresa sufrió un gran incendio y sufrió una destrucción absoluta de sus instalaciones, ¿sí? Y entonces para ponerla a punto se tuviese que contratar más trabajadores, ¿sí? Porque es un hecho extraordinario, no siempre se te incendia la empresa. Tuviese que contratar más trabajadores. Bueno, en este caso, y que después, bueno, cuando ya esté en marcha nuevamente, se prescinda de los servicios de estos trabajadores. Bueno, como es una situación extraordinaria y la finalización no puede preverse, se le dice al trabajador, mira, es un contrato de trabajo eventual, yo te contrato por esta situación en particular que estamos atravesando. Una vez que esta situación desaparezca o la obra para la cual yo te contraté se haya finalizado, el acto se haya ejecutado, el servicio se haya prestado, culmina la relación de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre el empleador va a tener que demostrar que el contrato tiene esta modalidad. Bueno, es bastante complicado hacerlo, por eso no son tan comunes. No corresponde indemnización una vez que finalice el contrato y bueno, como no corresponde la indemnización y como no se sabe cuánto tiempo va a durar, obviamente el empleador no puede preavisar al empleado sobre la extinción del contrato. Estamos acá hablando de que siempre va a tener que obrar el principio de buena fe, por el cual el empleador, cuando contrata al trabajador, le va a tener que decir que es una situación de, por ejemplo, aumento de trabajo extraordinario, que no se sabe a ciencia cierta cuándo dicho aumento de trabajo va a disminuir, pero cuando esto ocurre, bueno, se extinguirá la relación laboral, ¿sí? Es bastante más complicado de identificar por ahí y de demostrar por parte también del empleador. Después tenemos otra modalidad que es muy nueva, de hecho esta modalidad no estaba cuando yo estudié, que es el teletrabajo. El teletrabajo se encuentra regulado por la ley 27.555, que entró en vigencia recién el 1 de abril del 2021. Se podrán imaginar que el teletrabajo y la regulación de esto surge post pandemia, ¿sí? Se entiende que va a haber contrato de teletrabajo cuando la realización de los actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios se efectúe total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento del empleador. ¿Por qué hace la aclaración la ley de los lugares distintos del domicilio? O sea, que puede ser el domicilio o lugares distintos del establecimiento del empleador. Porque es muy común que los trabajadores que están haciendo home office vayan a los cowork, por ejemplo. ¿Sí? Por eso se aclara que tiene que ser en un lugar distinto del establecimiento del empleador, porque bueno, si yo voy a un cowork, tampoco es mi domicilio, es otro lugar. En estos casos, la jornada laboral tiene que ser pactada previamente por escrito. La persona que trabaja home office
tiene los mismos derechos y obligaciones que quien lo hace de manera presencial. La remuneración también tiene que ser la misma, no puede ser de ninguna manera inferior a la que sea percibida bajo la modalidad presencial. Otro derecho que reconoce esta ley es el derecho a la desconexión digital, que es muy importante, y muchas personas que hacen home office, me incluyo, se terminan quejando porque a veces el hecho de hacer home office es como que terminas trabajando más horas de las reales. Bueno, no. Hay derecho a la desconexión digital. Si es tu hora de almuerzo, te desconectas. El trabajador tiene derecho a desconectarse. Si es la hora, digamos, de descanso, la jornada, digamos, del descanso de 12 horas que hay entre jornada y jornada, yo tengo el derecho a que no me contacten en ese horario. Por el hecho de hacer home office, no me veo obligado a contestar en fuera de mi horario laboral. También la persona que hace home office, teletrabajo, tiene derecho a que el empleador le compense los mayores gastos en conectividad. Por ejemplo, que tuvieses que contratar mayores megas megas de internet para poder realizar tu trabajo. Bueno, en este caso te tiene que abonar un plus que no va a ser remunerativo. Y el empleador también debe proveer todo el equipamiento, el hardware y el software necesarios para el desempeño de tareas, y también todas las herramientas de trabajo. Por eso, yo no sé si alguno de ustedes trabaja en este momento en relación de dependencia, ha tenido algún trabajo o algo, pero bueno, en mi caso, que yo hago home office, apenas comenzó la pandemia, bueno, yo tengo mi notebook, donde obviamente me tuvieron que hacer todas las instalaciones necesarias para que yo me pudiese conectar desde mi casa, y también me dijeron que fuera a buscar la silla que yo tenía en mi trabajo, bueno, por una cuestión de que justamente es un deber del empleador dar, digamos, seguridad al trabajador, y el trabajador tiene sillas ergonómicas, ustedes lo deben saber muy bien, para evitar cualquier tipo de enfermedad de la columna que se pudiese producir. Y el trabajador va a ser siempre responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos que se le otorguen para trabajar desde su casa. ¿Sí? Profe, consulta. Sí. ¿Esto aplica a nivel internacional? Supóngase, yo hago home office en Argentina, pero la empresa es de afuera y trabajo para esa empresa del extranjero. ¿La ley aplica igual? Sí, cuando vos estás trabajando en el territorio argentino, la empresa que contrata a alguien dentro de este territorio se tiene que tener en la normativa argentina. Sí, sí, es así. Bien, se entiende, gracias. Perfecto. Vamos a las pasantías. Bueno, las pasantías no emanan de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, sino que tienen una ley especial, que es la 26.427, porque es un contrato que no es de carácter laboral, sino que más bien es un tipo de contrato para asegurarse que las personas que se están formando profesionalmente puedan comenzar a insertarse en el mundo profesional, ¿sí? Es un tipo de contrato que se debe celebrar por escrito, tiene una duración máxima de 12 meses, un plazo mínimo de 2 meses, puede renovarse por 6 meses más, celebrando un nuevo acuerdo individual. Es para estudiantes que sean mayores de 18 años mientras estén desarrollando su carrera, es decir, cuando vos ya rendiste tu examen final universitario, ya no podés más anotarte en una pasantía, ya tenemos que entrar en el mundo profesional real. En este caso, el trabajador, que es el pasante, va a recibir una compensación dineraria de carácter no remuneratorio, no es remuneración, o sea, conceptualmente es también una contraprestación que recibe el pasante por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo, pero se le llama asignación a estímulo, no es remuneratorio, ¿sí? La jornada es de máximo de 6 horas y medias diarias y 20 horas semanales. Tiene que ser en jornada diurna y de lunes a viernes. No se pueden desarrollar de ninguna manera tareas riesgosas o insalubres. Puede ser que al pasante se lo contrate para desarrollar actividades nocturnas, pero el empleador va a tener que tener autorización por la autoridad de aplicación, ¿sí? Va a tener que demostrar que es estrictamente necesario que lo desempeñe en ese horario. En este caso, el pasante va a gozar de licencia por exámenes, licencia por enfermedad, accidente y todos los beneficios que se acuerden con el personal de la empresa. Y también va a tener acceso a la cobertura de salud.
¿sí? No sé si alguno de ustedes ha realizado pasantías, es muy común que mientras están estudiando las hagan, pero bueno, algunas de estas condiciones ya las deben conocer, sobre todo la de la renovación por 6 meses adicionales. Es muy común. Bueno, hasta acá ya vimos todas las modalidades a través de las cuales se puede celebrar un contrato de trabajo. Ahora vamos a seguir viendo otros conceptos importantes que tienen que conocer. Remuneración. ¿Qué es la remuneración? La remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ¿sí? Esta no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Este piso salarial del salario mínimo vital y móvil es determinado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Por qué es mínimo? Es mínimo porque fija la menor remuneración que debe percibir un trabajador. ¿Por qué es vital? Es vital porque debe cubrir las necesidades básicas. Y móvil porque, bueno, en nuestro país se debe ajustar periódicamente en base a las variaciones del costo de vida, ¿sí? El empleador va a deberle al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por el solo hecho de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Es decir, si por algún motivo el trabajador fue a la empresa y ese día no tenía tareas para hacer, no te las van a descontar, vas a cobrar igual, ¿sí? Distinto es que el trabajador diga, bueno, miren, no presto servicios porque necesito salir, necesito hacer, bueno, y esto ya depende también de lo que se arregle con el empleador, pero a veces no te lo descuentan, pero por ejemplo, no, necesito hacer un trámite, no voy a ir a trabajar porque tengo tal situación que resolver, bueno, en ese caso no debería cobrar remuneración, salvo que acuerde con el empleador compensar esa hora, ¿sí? El salario puede fijarse por tiempo o puede fijarse por rendimiento de trabajo. Algunas de las principales características que tiene el sueldo o la remuneración es que es alimentaria, porque cubre justamente las necesidades de alimentación, es inembargable, aunque esto es relativo, porque es inembargable hasta el salario mínimo vital y móvil, todo lo otro sí se puede embargar, es irrenunciable, yo no puedo renunciar a cobrar, es patrimonial, tiene que ser igual y justa, es insustituible, no me pueden, digamos, no puedo resolver no puedo acordar otra cosa con el empleador, tiene que siempre pagarme mi remuneración, es esencialmente dineraria, es inalterable y es continua. Inalterable en el sentido que no te pueden reducir nunca la remuneración, ¿sí? Ahora bien, forma de pago. La remuneración va a ser en dinero, especie, habitación, alimentos, ¿sí? Solo en especies hasta el 20%. El resto tiene que ser esencialmente dineraria, ¿ok? El periodo de pago, bueno, para el personal mensualizado es al vencimiento de cada mes calendario. Para el personal remunerado por jornal o por hora, se le va a pagar por semana o por quincena. Y en el caso del personal remunerado por piezas, va a ser el 100% de las terminadas y va a cobrar también 2/3 partes de las comenzadas, pero no terminadas. Obviamente que el empleador tiene un plazo máximo para realizar el depósito o entregar el pago de la remuneración. Para el caso de la remuneración mensual o quincenal, tiene 4 días hábiles y para el caso de la remuneración semanal, 3 días hábiles. ¿Modalidad de pago? Bueno, se puede cobrar, estamos hablando de la parte dineraria, ¿no? En efectivo, se puede cobrar en cheque, que tiene que ser a la orden del trabajador y siempre tiene que ser un cheque corriente, no le vamos a entregar al trabajador un cheque de pago diferido, porque si no, no va a cobrar de acá a varios días. Y depósito en cuenta sueldo del trabajador. A ver, acá hoy por hoy es muy común que se cobre a través de la cuenta sueldo. Esto es fundamentalmente porque a través del cobro de la cuenta sueldo se ha conseguido evitar bastante el trabajo en negro. No vamos a decir que se ha erradicado de manera absoluta, pero al hacerlo en depósito en cuenta es muy fácil, digamos, de probar el efectivo pago. ¿Sí? Una remuneración, que es muy importante que conozcan de qué se trata y cómo se calcula, es el sueldo anual complementario o el famoso aguinaldo, ¿sí? ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es
el decimotercer sueldo que cobra un trabajador en el año y que este se paga en 2 cuotas. Uno el 30 de junio y el otro se cobra el 18 de diciembre, ¿sí? ¿Cómo se calcula el sueldo anual complementario? Bueno, el sueldo anual complementario equivale al 50% de la mejor remuneración mensual que se hubiese devengado en el semestre. ¿Qué significa? Vamos a ver abajo la fórmula de cálculo. Para el primer semestre, vamos a ver de enero a junio cuál fue el mejor sueldo que se percibió, ¿sí? ¿Por qué puede haber meses en los que se haya percibido un mejor sueldo? Y bueno, porque por ejemplo, tenemos aumentos de sueldo, muchas veces no es lo mismo lo que cobramos en el mes de mayo que en el mes de enero, ¿sí? Porque hubo un aumento. Y también puede ser que en determinado periodo se haga el pago de algún tipo de premio o de algún tipo de remuneración variable, entonces en ese caso también deberá tenerse en cuenta. Entonces, el mejor sueldo percibido en el semestre por 0,5, porque es la mitad, por la cantidad de días efectivamente trabajados en el semestre, y lo vamos a dividir, para ser exactos, por 181 o 182, si estamos calculando el sueldo anual complementario del primer semestre, el que vamos a cobrar el 30 de junio, o lo vamos a dividir por 184, porque son la cantidad de días que hay en el segundo semestre. ¿Queda claro? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar si estamos calculando el sueldo anual complementario del primer semestre, el que vamos a cobrar el 30 de junio, o lo vamos a dividir por 184, porque son la cantidad de días que hay en el segundo semestre. ¿Queda claro? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de jornada de trabajo. Jornada de trabajo es todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Es decir, desempeño o no labor, si yo estoy a disposición del empleador, eso es mi jornada de trabajo. La jornada de trabajo puede ser diurna, puede ser nocturna, según el momento del día en el que se preste, y puede ser insalubre también. Y ahí también tenemos una distinción especial para la jornada de menores. Un segundo. La jornada de trabajo diurna es aquella que se extiende desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Excepción menores, ya vamos a ver el ítem de menores, porque es la excepción. En este caso, la jornada deberá ser de 8 horas diarias y o de 48 horas semanales como máximo. Sin embargo, el límite legal de las 8 horas diarias puede extenderse 1 hora llevando la jornada diurna normal a 9 horas, distribuyendo de manera diferente las 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque si nosotros hablemos de un límite de 48 horas semanales, significa que nosotros tendríamos que trabajar lunes 8 horas, martes 8 horas, hasta el viernes 8 horas, y los sábados también tendríamos que trabajar 8 horas. Muchas empresas se decide que el sábado no se trabaja o que se trabajan menos horas, entonces podemos llevar el resto de los días a 9 horas diarias, haciendo 45 horas semanales de lunes a viernes, y por ejemplo trabajar solamente 3 horas en día sábado, ¿sí? Ese es un arreglo que se hace. La jornada nocturna, a diferencia de la diurna, es la que se extiende entonces de 9 de la noche a 6 de la mañana, y esta no podrá exceder de las 7 horas, ¿sí? Y la jornada insalubre es aquella que se desarrolla en condiciones declaradas como insalubres. Es decir, esto no lo va a definir el empleador ni tampoco el trabajador, sino que lo define la autoridad de aplicación. Un ejemplo de trabajo insalubre puede ser, por ejemplo, el de los recolectores de basura, ¿sí? Porque está obviamente en contacto con cuestiones tóxicas que les pueden hacer daño a la salud del trabajador. Como dije, requiere declaración previa de la autoridad de aplicación, no podrá exceder de las 6 horas diarias o 36 horas semanales.
Y en el caso de los menores, y dijimos que hay una excepción, es porque la jornada diurna para los menores es de 6 a.m. a 8 p.m., es decir, no es de 6 a 9, sino que es de 6 a 8. Para los menores, estos pueden tener una jornada máxima de 6 horas diarias o de 36 horas semanales, pudiendo existir una distribución desigual de 7 horas diarias, lo mismo que mencioné anteriormente para la jornada diurna de las 8 horas y las 48, que podemos transformarlas en 9, ¿sí? Bueno, acá podemos transformarlas en 7, y no se podrá ocupar de ninguna manera a menores en trabajos nocturnos. Las horas extras. Bueno, ¿qué son las horas extras? Cuando nosotros trabajamos más de 8 horas diarias y o de 48 horas semanales en días laborables, estas se van a cobrar al 50%. Cuando se trabaje más de 8 horas diarias y o 48 horas semanales en días no laborables, esto es, sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, estas se van a cobrar al 100%. Ya vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante para que quede claro esto del 50, del 100, porque a veces se hace lío, pero lo vamos a ver con un temita que estamos acá llamado descanso semanal. Lo vamos a ver un ejemplo. Las limitaciones es que una persona no debería, y voy a usar la palabra debería, porque si bien existe esta limitación, la realidad es que no se imponen sanciones a los trabajadores, a los empleadores, porque se realicen más horas extras. La realidad es que no existen denuncias reales por acumulación de estas horas extras, pero no debería, digamos, hacer que el trabajador realice más de 3 horas por día, más de 30 horas mensuales o más de 200 horas anuales. La realidad es que esto no siempre se cumple y no siempre se sanciona, ¿sí? Después tenemos lo que es el descanso semanal. ¿Qué es el descanso semanal? El descanso, sabemos que la persona, porque algo que no les mencioné, tampoco veo que esté escrito acá, pero bueno, se los voy a mencionar. Entre jornada y jornada laboral, el trabajador debería tener 12 horas de descanso. Y de vuelta, digo debería tener porque es algo que el empleador debería asegurarle al trabajador, pero no siempre se denuncia ni tampoco siempre se sanciona, ¿sí? Descanso semanal. Al igual que hay un descanso diario, hay un descanso semanal. En teoría, la ley 20.744 dice que queda prohibido el empleo del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo. Es decir, yo no debo trabajar después del sábado a las 13 hasta el domingo a las 24 horas. Obviamente que hay excepciones. Ustedes me van a decir, en un shopping, ¿qué pasa? Hay trabajadores que están todo el día, digamos, en el shopping atendiendo los negocios, o sea que efectivamente hay excepciones. Y en estos casos, el empleador deberá otorgar un franco compensatorio en la semana siguiente, y este franco compensatorio no puede ser compensado en dinero. ¿Qué significa el franco compensatorio? Si yo trabajé dentro de esa franja prohibida, entre comillas, prohibida, si yo trabajé 4 horas del sábado después de las 13, significa que yo en la semana siguiente me van a dar un franco de 4 horas, ¿sí? Si yo no me tomo el franco, si a mí el empleador no me da el franco, yo tengo el derecho a reclamarlo y avisarle al empleador que me lo voy a tomar. Le tengo que avisar con por lo menos 24 horas de anticipación. Y si no me lo tomo, lo lamento, lo perdí. Y no puede ser compensado en dinero. ¿Por qué? Porque la idea del descanso del franco es que el trabajador descanse, no que me paguen, ¿sí?, más plata por haber trabajado o que me lo compensen con dinero. No. Ahora bien, esas horas sí se pagan, ¿sí? O sea, yo no puedo pedir que me paguen más por no haberme tomado el franco, pero obviamente que las horas trabajadas se pagan, ¿sí? Y acá vamos a ver el tema de las horas extras y cómo se cuentan, porque es bastante complejo. Vamos a ver el ejemplo. Si un trabajador hasta el viernes había realizado 45 horas semanales, o sea que había trabajado 9 horas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y el sábado trabaja después de 11 a 18, de 11 a 14, el trabajador va a haber cumplido con sus 48 horas semanales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Si yo trabajé 45 horas hasta el viernes,
de 11 a 12 tengo una hora, de 12 a 13 tengo otra hora, de 13 a 14 tengo 3 horas, entonces 45 más 3 son mis 48 horas semanales, ¿sí? Por lo tanto, la hora trabajada entre las 13 y las 14 se paga como hora normal. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque estamos hablando acá, en este caso de las horas extras, hablamos de que en los días no laborables, entendidos como feriados o sábados después de las 13 y domingo, se pagaría el 100. Bueno, pero acá no estamos superando las 48 horas semanales. O sea que de 13 a 14 se paga como hora normal.